Hola, hola, queridos hermanos, queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero de todo corazón que se encuentren bien, disfrutando en familia, al calor del hogar de este día del Señor. Para mí es muy grato el poder dirigirme y el poder establecer una vez más con ustedes este contacto y esta conexión a través de este medio virtual para ofrecerle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación y juntos levantar este altar en honor a Él. ¿Ya? Vamos ahora a compartir su preciosa palabra, esperando de todo corazón que Dios traiga edificación, que ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y nos ayude a cambiar todo aquello que necesitamos cambiar en este tiempo para seguir avanzando en el camino de la fe. Y el título del mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana es Cambiando tu realidad. ¿Ya? Y quiero compartir esta reflexión situándome precisamente en una realidad que considero que es muy común, aún en la iglesia en general. Y no debería ser así, hermanos, por lo que constituye esta realidad. A medida que yo vaya desarrollando esta reflexión y vaya describiendo esta realidad, seguramente muchos de ustedes se van a identificar con ella. Miren, los que compartimos el mensaje del Evangelio, los que compartimos la palabra del Señor, tenemos siempre la motivación de encontrar alternativas de solución y ofrecerlas a ustedes para ayudarles a suplir y a resolver los problemas y enfrentar las necesidades del diario vivir. Porque es una cosa muy frustrante ver tanta necesidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Y es muy difícil y complicado comprobar que muchísimas personas padecen problemas económicos, de salud, problemas familiares, problemas de relaciones interpersonales, crisis permanentes en todo orden de cosas. En fin, esta situación es muy difícil de entender, digo, porque cuando uno ve la palabra de Dios, se da cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la Escritura que no había ni uno solo que estuviera enfermo, ni uno solo, ni un debilitado. Tanto así que cuando Moisés convocó al pueblo para construir, para edificar el tabernáculo, la gente acudió prestamente y colaboró en abundancia. ¿Por qué? Porque estaban cargados literalmente de oro y de plata. Entonces es muy difícil entender cómo es posible que en un pacto antiguo que no era perfecto, porque si hubiese sido perfecto no hubiera habido lugar para el segundo pacto. En un momento tan complicado, cuando el pueblo de Israel estaba literalmente vagando en el desierto por causa del juicio, porque ellos estaban bajo el juicio de Dios, porque tentaron al Señor, porque dudaron de sus promesas. Y en ese estado, en esa condición, ellos caminaron durante 40 años hasta que se acabara esta generación que salió de Egipto con una mentalidad de esclavos y que desarrollaron en el desierto una mentalidad de mendigos, y cuando estuvieron en las fronteras de la tierra prometida, después de escuchar el reporte de los espías que fueron a explorar la tierra de Canaán, se asustaron, se intimidaron, ¿verdad? Y se apoderó de ellos una mentalidad de langosta. Dios tuvo que consumir a esta generación, porque con esa mentalidad no podían entrar a conquistar la tierra prometida. Y consumió a esta generación, exceptuando a Moisés, a Josué y a Caleb. Y entonces, en medio del juicio, en medio de un pacto imperfecto, en medio de un sacrificio que no era total, porque el sacrificio del Antiguo Testamento no lavaba, no quitaba el pecado, simplemente lo cubría por un año. Si en medio de esa circunstancia el pueblo estaba viviendo en semejante salud, bienestar y prosperidad, ¿cómo es posible entonces que nosotros que estamos en un mejor pacto, que no es de sangre de animales ni de machos cabríos, sino de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Si no es un sacrificio anual, sino que es un sacrificio que ha sido hecho una vez y para siempre. Si no estamos bajo juicio, sino que Dios a través de Cristo nos hizo la justicia suya en Él, entonces ¿cómo es posible que no se aplique Tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que
tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos viviendo en la victoria, en la vida plena que Cristo vino a darle al creyente, a la iglesia, a su pueblo? Esto es algo que nos inquieta, nos frustra y nos debe llevar, hermanos, a buscar continuamente una respuesta de lo alto. Y en esta mañana quiero exponerles algunas razones que tocan la raíz del problema, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a aprender cómo salir de este estado, de esta condición. Y quiero hacer esta reflexión comenzando por el final, es decir, por la realidad, por el fruto, y luego iremos retrocediendo hasta llegar a la raíz del árbol que produce estos frutos, esta realidad. ¿Y cuáles son estos frutos? Bueno, necesidades, carencias, problemas de toda índole, enfermedades, etc. ¿Cómo es que llegamos a semejante situación? Es evidente, hermanos, que la culpa no la tiene Dios. Es obvio que la culpa no la tiene la palabra del Señor. Y si la culpa no la tiene el Señor ni su palabra, entonces el problema está en nosotros. ¿Qué hacemos entonces para resolver este problema? Vamos a ver. Sabemos que las situaciones que vivimos son el resultado de una suma de elementos, el último de los cuales tiene que ver con nuestras acciones, ¿ya? Principalmente con aquellas acciones que repetimos día a día, acciones que se conocen como hábitos, ¿sí? Porque repetimos estas acciones mañana, tarde y noche, vez tras vez. Por ejemplo, una persona negligente, irresponsable, que llega tarde a sus citas, que no cumple con su palabra, que no respeta el derecho de los demás, una persona mentirosa, por citar algunas características, necesaria y lamentablemente termina teniendo problemas en la vida. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Sus acciones equivocadas, que al repetirlas se convierten en malos hábitos, los cuales a su vez determinan un comportamiento y una conducta equivocada. Ahora bien, ¿qué hay detrás de las acciones? ¿Qué hay? Pues palabras, ¿ya? Palabras. La Biblia dice que el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado conforme a la obra de sus manos. Dice también la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y cada uno de nosotros, según la Escritura, queda atado con los dichos de su boca. Cuán cierto es aquel pensamiento que dice que el hombre es amo de lo que calla, pero es esclavo de lo que habla. Hermano, calladitos nos va mejor en la vida, porque las palabras producen acciones. Por eso es importante cuidar nuestros dichos y nuestras confesiones. Lo que yo siempre les digo, si lo que vas a confesar contradice la Escritura, por el amor de Dios, no lo digas, ¿ya? Porque vas a entrar en un conflicto innecesario con la palabra del Señor. Dice la Escritura que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar. Debes demorarte en hablar, tardo para irritarte, para airarte, porque la ira del hombre no obra la justicia del Señor, ¿ya? Eso dice la Escritura Sagrada. Entonces, haciendo un recuento, tu realidad, tus circunstancias, lo que ahora mismo estás viviendo, son el resultado de tus hábitos, que a su vez resultan de tus acciones que repites vez tras vez. Y tus acciones son fruto de tus palabras. ¿Y tus palabras, fruto de qué son? Pues fruto de tus pensamientos. Dice la Escritura Sagrada que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros pensamientos salen de nuestro interior en forma de palabras, y estas palabras producen acciones, las cuales generan hábitos, los cuales determinan la realidad,
la realidad que vivimos. La Biblia dice que así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Es impresionante y realmente alarmante comprobar que nuestra sociedad ha desarrollado una idea de pobreza, ha desarrollado una cultura de carencia, de necesidad. Y así venimos a Cristo, con esa cultura. Y lamentablemente muchos todavía siguen desarrollando esta idea de pobreza, de necesidad y de carencias en el reino de los cielos. ¿Y cómo se desarrolla esta idea? A ver, la cosa es así, hermanos. La gente tiene delante de sus ojos un espacio muy pequeño que titula aquello con lo que cuento. Esto es lo único que tengo. No hay más. Este es mi único patrimonio. ¿Ya? Y tiene un espacio enorme a la derecha y a la izquierda, que es el espacio de lo que no tiene. Y lamentablemente enfoca toda su atención, toda su concentración y toda su energía en lo que no tiene. Y vive así, de esa manera, educa a sus hijos, siembra en ellos la idea de que no podemos, no tenemos, nosotros no, esto es imposible, jamás lo vas a lograr, nuestros padres fueron pobres, nosotros somos pobres y ustedes están condenados a esta pobreza. Y estos hijos crecen con esta cultura de carencia, de imposibilidades, y así llega una persona. Una persona llega con esa mentalidad a los pies de Cristo. Y si no renueva su mente con la palabra de Dios, está condenada a vivir una vida de pobreza, de carencias, de imposibilidades, de frustraciones, es decir, una vida miserable. ¿Y qué dice la Escritura Sagrada? Por eso hay que atender el consejo divino. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Nos bendijo o no nos bendijo? ¿Ya nos bendijo o nos va a bendecir? Entonces, este espacio tan grande de lo que no tengo, de lo que no puedo, de lo que no voy a alcanzar, es una mentira cultural. Puede ser una realidad, pero no es la verdad escritural. Eso es lo que nuestros ojos naturales ven, y esta es la realidad en la que el diablo quiere que vivamos. Pero nosotros, como creyentes, estamos llamados a vivir por fe y cambiar esta realidad con la ayuda de la palabra. Si no, hermanos, ¿cuál sería la diferencia? Díganme ustedes, ¿en qué nos diferenciamos de las personas que no tienen a Cristo en el corazón? Que no tienen el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Aquellas personas a quienes no les asiste la fe ni la sabiduría de lo alto. Por eso es que Dios nos manda a movernos como viendo al invisible, a llamar a las cosas que no son como si fuesen, a poner nuestros ojos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero todo esto es imposible si es que no cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces, la raíz del problema está en los pensamientos. Es ahí donde se produce el verdadero cambio. Tú puedes esforzarte por cambiar tus hábitos y esforzarte por cambiar tu manera de hablar, pero si no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu realidad. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, mis hermanos, requiere 4 cosas: lectura cuidadosa, estudio y aprendizaje diligente, interiorización profunda, meditación frecuente y, por supuesto, obediencia a la palabra del Señor. Poner por obra la palabra de Dios, vivir en el escrito,
en el escrito está. Y este proceso trae como resultado renovación de tu mente. Y la renovación de tu mente genera o produce pensamientos elevados, pensamientos diferentes. Y los pensamientos diferentes producen palabras de posibilidades, palabras de vida. Y las palabras de vida producen acciones diferentes. Y estas acciones diferentes, a su vez, producen hábitos diferentes, los cuales determinan patrones de conducta y de comportamiento que son también diferentes. Y estos finalmente producen una realidad diferente. Una realidad conforme a la verdad de la Sagrada Escritura. Este es el proceso, hermanos. Parece simple, pero nos toma la vida. Y cuanto antes, mejor. Empecemos, hermanos, a renovar nuestra mente. Abre el libro sagrado y a la luz del consejo y la dirección que viene de lo alto, emprende tus acciones, toma tus decisiones. Nunca desatiendas al consejo del Señor. Todo lo contrario, desatiende más bien tu propia prudencia y tu propia capacidad y no atiendas el consejo de los demás por encima del consejo de Dios, más aún cuando se trata de consejos que están en total contradicción con el consejo y la palabra de lo alto. Que Dios nos ayude, hermanos. Esto es lo que he querido compartir con ustedes en esta mañana. Les mando un abrazo fraterno, un saludo cariñoso, esperando de todo corazón que a lo largo de esta semana ustedes puedan experimentar la gracia y el favor de Dios en todo lo que hagan, ¿sí? Que el Señor guarde vuestra salida, vuestra entrada, vuestro andar, vuestro reposo, vuestro sentar, vuestro levantarse, etc. Por lo que más quieran, no bajen la guardia, tengan cuidado, por favor, sean prudentes. Sí, el avisado ve el mal y se esconde, dice la Escritura. Los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos rodee como con escudo de su favor, que envíe ángeles que acampen alrededor de nosotros para protegernos de todo mal. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, que estén bien, por favor, que estén bien. Un abrazo para toda la familia. Hasta la próxima.